Un saludo a todos. Vamos a comenzar con esta nueva clase del diplomado virtual en Derecho Laboral y Procesal Laboral. En esta ocasión vamos a entrar en una materia del Derecho Procesal del Trabajo, que es la competencia, que se ubica dentro de las disposiciones generales de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497. En la competencia vamos a dividirlo a efecto de esta exposición en 5 puntos. En primer lugar, las fuentes que regulan esa institución de la competencia. En segundo lugar, la competencia por materia. En tercer lugar, la competencia por función. En cuarto lugar, la competencia por territorio, que son las 3 categorías de competencia reguladas en la nueva Ley Procesal del Trabajo en sus primeros artículos. Y a continuación vamos a desarrollar también las reglas de la incompetencia. ¿Qué pasa cuando hay un órgano judicial que se declara incompetente para conocer determinado proceso? Bien, entonces vamos a pasar en primer término a las fuentes que regulan a la competencia. Aquí tenemos que hacer mención que el derecho procesal del trabajo se enmarca dentro de lo que es el derecho del trabajo como una rama autónoma, dentro de las distintas ramas que componen el saber jurídico. Por tanto, la primera fuente, el primer principio que inspira al derecho procesal del trabajo, a las reglas de la competencia y en general a toda la nueva Ley Procesal del Trabajo, son los artículos 22 y 23 de la Constitución, que contemplan que el trabajo es un deber y es un derecho al mismo tiempo, que es base de bienestar social y un medio de realización de la persona. Así como también el artículo 23 dispone que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria por parte del Estado. Y como tal existe una justicia laboral diferenciada de la justicia civil o de otros fueros como son el contencioso administrativo, el penal, el constitucional, entre otras. En materia laboral se ciñe básicamente al principio protectorio, que indica que el derecho debe compensar las desigualdades entre trabajador y empleador. Bien, además de esto, en el tema específicamente del ámbito procesal, tenemos que mencionar el artículo 138 de la Constitución, que contempla que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Justamente dentro del ámbito del derecho procesal del trabajo, la ley número 29497 es la que nos va a regular cuáles son los órganos, en qué jerarquía y en dónde son los que van a ser los competentes para conocer determinado proceso laboral o determinada causa. Y esto se refiere al concepto de competencia. La competencia es básicamente la capacidad que le confiere la ley a determinados órganos para que resuelvan y conozcan determinados tipos de causas, determinados tipos de procesos. Y en el ámbito laboral, eso se ciñe a todos aquellos conflictos jurídicos derivados de las relaciones laborales, en sus vertientes individuales o colectivas. Como habíamos mencionado, de lo que se trata en materia procesal del trabajo es de efectivizar las normas de derecho material, hacerlas cumplir, hacer que sean efectivas las disposiciones, sanciones y derechos que reconoce el ámbito material, ya sea, y en esa materia en específico, en derecho individual o en derecho colectivo del trabajo. Habiendo dicho esto, pasemos ya a cómo está regulada la competencia en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Aquí tenemos que se divide en 3 categorías. La competencia por materia, en primer lugar, que nos va a responder a la pregunta ¿dónde inicia un proceso o ante qué organismo jurisdiccional tenemos que interponer una demanda? Esto es la competencia por materia, ¿dónde inicia? En segundo lugar, la competencia por función, que es dónde prosigue el proceso, a dónde interpongo los recursos, recurso de apelación, recurso de queja, una vez que ya está iniciado el proceso y que ya hay una sentencia o una resolución que pone fin al proceso en primera instancia. ¿Dónde prosigue? ¿Cuál es la segunda instancia? Recordemos que se ha interpretado que parte del derecho al debido proceso se constituye en el derecho de tener una doble instancia, cuanto mínimo para la resolución
de un proceso judicial. Por tanto, es que la competencia por función va a respondernos a la pregunta ¿dónde prosigue? ¿Cuál es la segunda instancia en el proceso? Más bien, la competencia por materia nos va a indicar dónde inicia o cuál es la primera instancia del proceso. Y finalmente tenemos las reglas de la competencia por territorio. Esto nos va a responder la pregunta ¿en dónde inicia el proceso? ¿En qué juzgado, de qué distrito judicial específico va a iniciar? Bien, a su vez, estas tres categorías, materia, función y territorio, tienen subreglas para cada una de ellas. La ley nos va a decir en específico cuáles son las subcategorías dentro de la competencia por materia, de la competencia por función y de la competencia por territorio. Siendo así, tenemos que en la competencia por materias, en aquellos órganos jurisdiccionales a la cual la ley les confiere la calidad de ser órganos de primer grado, tenemos en primer lugar a los juzgados de paz letrados laborales, en segundo lugar a los juzgados especializados de trabajo y en tercer lugar a las salas laborales superiores. Son entonces tres organismos jurisdiccionales a los cuales la ley les va a regular cuál es la competencia que tienen y sobre qué materias en específico. Entonces tenemos tres: el juzgado de paz letrados laborales, juzgados especializados de trabajo y salas laborales superiores. Cada uno de estos va a conocer procesos distintos. Pasemos en primer lugar a desarrollar cuáles son las competencias por materia de los juzgados de paz letrados laborales. La ley en su artículo 1, la Ley Procesal del Trabajo, nos va a indicar que la competencia de los juzgados de paz letrados laborales tiene como regla general que éste va a conocer exclusivamente lo que son procesos cuya cuantía sea menor a 50 unidades de referencia procesal. Esta es una primera valla diferenciadora que hace la ley. Por debajo de las 50 unidades de referencia procesal o URPs, los procesos van a ser conocidos por los juzgados de paz letrados laborales. Como vamos a ver más adelante, si la cuantía del petitorio de la demanda excede los 50 URPs, entonces el proceso no va a ser conocido por los juzgados de paz letrado, sino por el juzgado especializado de trabajo. Bien, el juzgado de paz letrado laboral conoce tres tipos de procesos: procesos abreviados laborales, procesos con título ejecutivo en materia laboral y procesos no contenciosos. En primer término hay que hacer una diferenciación breve y sucinta, porque esto va a ser explayado en la siguiente clase, que es sobre procesos laborales, en la diferenciación entre lo que es un proceso abreviado, un proceso ordinario y un proceso de ejecución. El proceso abreviado es un proceso de conocimiento en el cual el juez va a declarar la existencia o no de un derecho de un trabajador determinado o una colectividad de trabajadores, y para esto va a tener que emitir una resolución fundamentada en los medios probatorios aportados bien por el demandante, bien por el demandado. Por ejemplo, sabemos, según la ley 735, el derecho a que los trabajadores perciban en julio y en diciembre una gratificación equivalente a una remuneración regular. ¿Qué pasa si en lugar de que el empleador me haya pagado mi gratificación de diciembre, la remuneración regular, según indica la ley, me pagó menos de ello? Pongámosle que mi salario es el salario mínimo, 930 soles, y el empleador me pagó 500. Y bueno, yo le trato de cursar las comunicaciones debidas para que atienda a mi reclamación laboral, pero no me hace caso, generando entonces un conflicto jurídico. Conflicto jurídico porque hay una norma que dice que los trabajadores tienen que percibir una gratificación en Navidad equivalente a una remuneración regular, y hay una situación de incumplimiento de esta norma, que es que el empleador, en este caso hipotético, no le ha pagado el íntegro de la remuneración regular como gratificación, sino le ha pagado una cuantía menor de 500 soles. ¿Qué tengo que hacer yo? Si es que quiero esto judicializarlo, si es que me veo en la necesidad de hacerlo, como trabajador podría interponer una demanda ante el juzgado de paz letrado laboral en la vía de proceso abreviado laboral, porque la cuantía es menor de las 500 URPs. Y la diferencia con el ordinario es que en el proceso abreviado se resuelve la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento en una sola audiencia. Es la audiencia única, donde tiene dos etapas: etapa de conciliación y etapa de juzgamiento, luego de lo cual el juzgado va a emitir su sentencia. Y según este caso, si yo le aporto los medios probatorios que me indican
que efectivamente mi boleta de pago de remuneraciones no dice 930, sino dice 500 soles, y el empleador no puede desacreditar mis medios de prueba que estoy utilizando en esta demanda hipotética, entonces el juzgado debería dar la razón al trabajador y debería ordenar el pago de los 430 soles restantes para completar la rectificación de Navidad de ese año que estamos utilizando como ejemplo. En cambio, el proceso ordinario tiene pues dos etapas. Primero se cita una audiencia de conciliación y luego de ello se cita una audiencia de juzgamiento en la cual puede extenderse y puede ser en otra fecha distinta. En principio es así el esquema. Y los procesos constitutivos ejecutivos no son procesos de conocimiento, sino que son procesos donde ya hay un derecho ganado, hay un derecho declarado, hay un derecho cierto, y de lo que se trata más bien es de ejecutar, efectivizar, requerir el pago de forma efectiva o a través de los medios de ejecución forzosa, como un embargo a las cuentas bancarias, por ejemplo. Pero aquí ya no se trata de discutir si yo tengo o no el derecho a que me paguen mis 430 de soles de rectificación pendientes, sino que aquí ya hay un título ejecutivo, como podría ser una sentencia con cualquier cosa firme, como puede ser una acta de conciliación extrajudicial, donde indica que en virtud de este título ejecutivo, de este documento que tiene que haber el título ejecutivo, a mí deben pagarme tanto. Y el juez lo único que hace es ordenar el pago de estos montos que están determinados en los títulos ejecutivos bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de ley. Bien, entonces, volviendo al tema, los juzgados para letrados laborales tienen tres tipos de procesos, conocen tres tipos de procesos: los procesos abreviados laborales, los procesos con título ejecutivo y los procesos no contenciosos. En primer lugar, en proceso abreviado laboral, los juzgados para letrados conocen exclusivamente pretensiones relativas a obligaciones de dar, con cuantía menor a 50 URPs. ¿Qué quiere decir con obligaciones de dar? Que, por ejemplo, una pretensión en la cual se solicite la reposición por despido nulo, por ejemplo, o por despido fraudulento, no se marca dentro de lo que es una obligación de dar, sino más bien en lo que se conoce como la categoría de las obligaciones de hacer. Hay una distinción clásica entre obligaciones de dar y obligaciones de hacer, siendo que las obligaciones de dar se configuran cuando el deudor tiene que entregar un bien determinado, en este caso dinero básicamente, o remuneraciones adeudadas a deudos laborales por cualquier beneficio laboral incumplido. Básicamente se refiere a ello, que es una obligación de dar, de entregar un bien que en muchos casos es un bien dinerario, es una remuneración o es un beneficio social pendiente de pago. Pero siempre en proceso abreviado laboral, los juzgados letrados exclusivamente pueden conocer pretensiones de obligaciones de dar. Cualquier tipo de pretensión que constituya o que involucre una obligación de hacer, como es por ejemplo la reposición, no podría ser conocido por un juzgado de paz letrado, sino por un juzgado especializado laboral. Además, la ley indica que esta pretensión tiene que ser con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista. Laboral, entiéndase, en el marco de un contrato de trabajo donde hay un trabajador subordinado y hay un empleador. Formativa, entiéndase, todos aquellos conflictos jurídicos que se concretizan en una obligación de dar, pero en el marco de la ley de modalidades formativas de trabajo, como puede ser, por ejemplo, las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Esas vienen a ser pretensiones relativas a ámbitos de naturaleza formativa. Y además, cooperativista. Las cooperativas están reguladas en el decreto legislativo número 85, que indica que son un tipo especial, un tipo específico de personas jurídicas que pueden ser constituidas para fines diversos, como pueden ser cooperativas de ahorros, cooperativas de trabajo agrícola, cooperativas de transporte, en el cual se entiende de que hay una comunidad de trabajo que va a cooperar para realizar un fin y una actividad en común. Y ahora, esta misma ley, este mismo decreto legislativo número 85, indica que todos los trabajadores de las cooperativas, todos los cooperativistas, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Y como tal, también están incluidos en el ámbito de aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo y en el ámbito por competencia
tanto de los juzgados especializados de trabajo como de los juzgados laborales, como los juzgados especializados de trabajo. Además, indica que estas pretensiones que se van a plantear en un proceso abreviado laboral tienen que estar referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Aspectos sustanciales, por ejemplo, utilizando el ejemplo que ya hemos visto, el aspecto sustancial sería que a mí no me han pagado mi gratificación completa, sino solamente me han pagado 500 soles, me restan 430. Ese es el aspecto sustancial. El aspecto conexo, que debido a que no me pagaron en la debida oportunidad, se han generado a mi favor el derecho a cobrar los intereses legales del decreto legislativo 25920 desde la fecha en que se debió haber producido el incumplimiento hasta la fecha en que finalmente se pagó, en que finalmente se canceló este adeudo laboral pendiente. Entonces, este es un aspecto conexo, el cobro de los intereses legales. Un aspecto conexo también podría ser el cobro de una indemnización por daños y perjuicios. Dice, incluso previos o posteriores. Un evento posterior, por ejemplo, podría ser el despido, que ya no se enmarca dentro de lo que es la relación laboral porque se entiende que ya ha concluido. Entonces, de lo que se trata es y el espíritu de la norma se entiende, es tratar de dar un alcance amplio, un alcance general a cualquier tipo de pretensión que se pueda plantear y que tenga una naturaleza de una prestación personal de servicios, ya sea esta de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, e inclusive si no hay un contrato de trabajo. Si no hay un contrato de trabajo de por medio, si hay una relación de ámbito civil, pero que en la práctica está descentralizada, también puede incluirse dentro del ámbito de aplicación de la justicia laboral y específicamente de la competencia por materias del juzgado de paz letrado o del juzgado especializado de trabajo. Bien, entonces, estos son, en primer término, el proceso abreviado laboral, es la primera competencia por materias de los juzgados de paz letrados laborales. Y haciendo la recapitulación, son obligaciones de dar, con cuantía menor a 50 URPs, derivados de aspectos de una prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, aspectos sustanciales o conexos, e incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de estos servicios. Ahora, ese es un proceso abreviado donde, como he mencionado y reitero, básicamente lo que se busca es declarar la existencia de un derecho para que luego esto se pase a ejecutarlo, a cobrarlo, a hacer efectivo una vez que ya ha ganado el derecho y una vez que ya existe la declaración judicial de la existencia de un derecho. Para eso se va el proceso abreviado. Y entonces pasamos al segundo tipo de procesos, los procesos de ejecución. Aquí la característica básica es que se requiere un título ejecutivo. Ya vamos a ver cuáles son. Además, este título ejecutivo, este documento que contiene una obligación cierta, una obligación que debe ser cumplida por el deudor, o en este caso por el empleador en específico, debe ser una cuantía menor a 50 URPs para que pueda ser conocida por los juzgados de paz letrados laborales, salvo que se trate de cobranzas de aportes al sistema previsional de pensiones, a las AFPs, retenidas pero no aportadas por el empleador, y en este caso no importa la cuantía. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo he sido trabajador subordinado de una empresa X y esta empresa X me ha estado reteniendo el 13% por las aportaciones a la AFP de forma mensual a lo largo de mis 20 años de relación laboral, pero resulta que al momento de ir a realizar mi jubilación me da con la sorpresa de que esos aportes, este dinero retenido, ese dinero no cobrado por mí, en realidad nunca llegó a las manos de la AFP. Estamos ante justamente estos casos, aportes retenidos por el empleador que no han sido efectivizados realmente. Aquí estos procesos de ejecución son conocidos sí por los juzgados de paz letrados laborales, pero aquí no importa la cuantía. En cambio, en todos los otros procesos que tienen título ejecutivo, la regla para que sean conocidos por los juzgados de paz letrados laborales es que tengan una cuantía inferior a 50 unidades de referencia procesal. Si exceden esta cuantía, entonces deben ser conocidos por el juzgado especializado de trabajo. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos que están reconocidos en nuestra ley procesal de trabajo? En primer lugar, las resoluciones judiciales firmes. Segundo, las actas de conciliación Una resolución judicial que declara un derecho, una sentencia, queda firme
si es que ya no hay un medio impugnatorio susceptible de ser interpuesto, apelación o casación básicamente, o si dentro del plazo legal máximo, que es de 5 días para la apelación y 15 días para la casación, luego de notificada la sentencia, no es interpuesto recurso impugnatorio pertinente. En estos casos también se entiende que precluye esa etapa procesal y la sentencia queda consentida. Entonces una resolución judicial queda con calidad de firme, bien cuando se han acabado los medios impugnatorios susceptibles de ser interpuestos, o bien cuando queda consentida porque en su oportunidad de vida no se interpuso ningún recurso impugnatorio. En estos casos la resolución judicial queda firme y el derecho queda plenamente eficaz para ser cobrado, para ser ejecutado por el juzgado que ha llevado el proceso. Además de esto, las actas de conciliación judicial. Las actas de conciliación judicial son en el marco del proceso abreviado o especial o ordinario, en el cual las partes llegan a un acuerdo sobre las pretensiones materiales de juicio y que va a responder exclusivamente a la voluntad negocial de ambas. Es decir, pueden ponerse de acuerdo, pueden hacer una transacción en plena audiencia con orientación del juez para llegar a un acuerdo sobre la petición en materia de juicio y de esta forma evitarse una sentencia, evitarse una resolución del juez y las propias partes sean las que lleguen a un acuerdo sobre el conflicto jurídico en particular. Ahora, hay una regla adicional. Tanto las resoluciones judiciales firmes como las actas de conciliación judicial exclusivamente son ejecutadas ante el juez que conoció la demanda y en el mismo expediente. Artículo 58 de la ley. Además de esto, los otros títulos ejecutivos continuando son los laudos arbitrales firmes de conflictos jurídicos y las resoluciones administrativas firmes que reconocen obligaciones. Del lado de los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos, debemos diferenciarlos de los laudos arbitrales que resuelven la negociación colectiva, que más bien resuelven un conflicto económico. El conflicto económico es cuánto es el aumento o cuál va a ser las mejores condiciones de trabajo para el periodo negocial determinado. Aquí en el conflicto económico no hay reglas escritas sobre cuánto es el acuerdo al cual deben arribar sindicato y empresa, sino que eso va a ser fruto y producto de la negociación colectiva. Entonces, como no hay una regla escrita, la ley no le da calidad de título ejecutivo, sino que le da la calidad de un convenio colectivo que tiene que ser en todo caso sujeto o materia de un proceso ordinario, de un proceso abreviado laboral para lograr, luego de la declaración que hay un derecho cierto, su ejecución. Bien, además de esto tenemos las resoluciones administrativas firmes que reconocen obligaciones. Estas resoluciones administrativas pueden ser, por ejemplo, aquellas emitidas por la SUNAFIL, por la Autoridad de Fiscalización Laboral, en la cual se reconoce que a determinado grupo de trabajadores o a un trabajador en particular se le adeuda tal concepto laboral contemplado en tal ley y según las actuaciones y verificaciones inspectivas realizadas en ese caso en concreto. Entonces, estas resoluciones administrativas firmes deben también ya haber agotado todas las instancias administrativas, la instancia de apelación, la instancia de revisión, para que automáticamente tengan la condición de firmes y no solamente eso, sino que si es que reconocen derechos laborales reconocidos por ley, también para que adquieran calidad de título ejecutivo y de esta forma poder ejecutarse de forma directa en un proceso judicial. Ahora, los laudos arbitrales que resuelven conflictos jurídicos son aquellos casos en los cuales hay un conflicto que tiene origen en el incumplimiento de una norma legal, por ejemplo, el cobro de la compensación por tiempo de servicios que nunca fue depositada a tiempo, y en lugar de que las partes decidan, o una de las partes, por general el trabajador, decida someter su conflicto al Poder Judicial para que lo resuelva, en común acuerdo con el empleador deciden que un árbitro sea el que emite el laudo arbitral. Y como este laudo arbitral versa exclusivamente sobre la aplicación o no de determinadas normas jurídicas según los medios probatorios aportados en el proceso, entonces es un laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico y la ley le confiere calidad de título ejecutivo. A diferencia, a mi criterio de forma errónea, que el tratamiento que la ley hace
de los laudos arbitrales de contenido económico, o mejor dicho, de los laudos arbitrales que resuelven la negociación colectiva, a los cuales sí no se les reconoce calidad de título ejecutivo, sino exclusivamente de convenio colectivo. Bien, continuando, además tenemos que los otros títulos ejecutivos son el documento privado que contiene una transacción extrajudicial y el acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa. Si hay una transacción o hay una conciliación que las partes hacen sobre determinado bien, sobre determinado derecho reconocido por la ley a los trabajadores, en este caso, esta acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa, este documento que contiene una transacción extrajudicial, tiene calidad de título ejecutivo. Y finalmente tenemos la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Justamente lo que había comentado al inicio. Esta liquidación para cobranza es el documento que va a elaborar la AFP con todas las aportaciones que la empresa, que el empleador tuvo que haber hecho durante toda la relación laboral declarada y existente con un determinado trabajador. Basta que la AFP emita esta liquidación para cobranza de aportes previsionales para que automáticamente pueda iniciar su ejecución, exigir su cobro en la vía del proceso ejecutivo y ante el juzgado de paz letrado laboral. Y para esto no existe una cuantía máxima, sino que no se aplica la norma esta de la cuantía máxima para que puedan ser conocidos por los juzgados de paz letrados laborales. Finalmente tenemos que el juzgado de paz letrado, además de procesos abreviados y procesos de ejecución con cuantía menor a 50 URPs, también puede conocer lo que son los procesos no contenciosos. Esos procesos no contenciosos son los siguientes. En primer lugar tenemos la consignación. La consignación de una obligación, nos indica la ley, exigible, no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo. Por ejemplo, yo, empresa, he despedido a un trabajador porque ha cometido faltas graves. Entonces, el trabajador se niega a recibir el certificado de trabajo, se niega a recibir la carta liberatoria STS y se niega a recibir su liquidación de beneficios sociales. ¿Qué debería hacer yo para evitar el cobro de intereses legales si es que el trabajador se niega a recibir esos documentos a pesar de que ya ha sido despedido? Consignarlo. Ir a un juzgado de paz letrado y consignar esos documentos que son producto de una obligación derivada de una relación laboral, en este caso las obligaciones del empleador una vez extinto el contrato de trabajo, y consignarle al trabajador su carta liberatoria STS, consignarle su cobro de liquidación de beneficios sociales, consignarle el certificado de trabajo. Y una vez hecho esto, queda extinta la obligación por mi parte, siendo empresa, y ya queda en el trabajador cobrar o no cobrar esa consignación, retirarla o no. Siguiente es la contradicción. Esto indica que el acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de 5 días hábiles de notificado. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda a reservar el pronunciamiento para que se decida sobre su futuro efecto cancelatorio en el proceso respectivo. En este mismo ejemplo, el trabajador recibió la consignación, retiró la consignación, pero se dio cuenta de que su liquidación de beneficios sociales estaba incompleta. Le debían dar 10.000 soles y solamente le han dado 5.000. ¿Qué debe hacer? Por escrito debe informar a través de una contradicción de que esta consignación hecha por la empresa es insuficiente. El juzgado correrá traslado, le informará de esto a la empresa y la empresa dirá lo pertinente. Y luego de ello, el juzgado de paz letrado debe derivar al juzgado que está conociendo, en este caso, el cumplimiento de lo restante de la obligación de ser el caso. Bien, artículo 66, retiro de la consignación. El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción. Por más que yo no esté de acuerdo con la consignación que se ha hecho, porque es insuficiente para cubrir la deuda laboral, puedo retirarla, estoy en mi derecho de retirarla, siempre y cuando yo sea el acreedor, siempre y cuando yo sea la persona sujeto de esta consignación. Dice además que el retiro de la consignación surte los efectos del pago, es decir, si tiene la obligación por cumplida, salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción. Entonces es importante, si es que no estamos conformes con esta contradicción realizada, hacer la contradicción respectiva. Caso contrario se va a tener por qué
ya se ha cumplido la obligación y que no tenemos más que reclamar al respecto. Bien, además de ello, los otros procesos contenciosos son la autorización judicial para ingreso al centro laboral. Nos dice que en los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto, debe presentar ante el juzgado paz letrado su ámbito territorial de actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse bajo responsabilidad en el término de 24 horas sin correr el traslado. Y además, finalmente tenemos la entrega de documentos. Y nos dice la ley que la mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso siempre que se tramite como pretensión única. Cuando se presenta acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones. Por ejemplo, yo demando que me entreguen mi certificado de trabajo. Aquí la única pretensión es la entrega de un documento, en específico mi contrato de trabajo. Y según la ley, mi certificado de trabajo. Y según la ley, el certificado de trabajo debe contener información sobre los cargos que he desempeñado en la empresa y sobre el tiempo de servicios. Y de forma opcional, de forma voluntaria, el empleador puede hacer una alusión a cuál ha sido el comportamiento del trabajador, la calidad de servicio que ha prestado dentro de la empresa. Bien, entonces yo puedo demandar esto, si es que es mi única pretensión, a través de un proceso no contencioso, entrega de documentos. Continuando con ello, esas serían las materias, la competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales. Pasemos ahora a la competencia del juzgado especializado de trabajo. Aquí la regla general es que la cuantía debe ser superior a 50 unidades de referencia procesal. Y aquí se conocen 4 tipos de procesos: procesos ordinarios laborales, procesos abreviados laborales también, pero solamente en 2 casos en específico, como vamos a ver; procesos de ejecución, obviamente cuando la cuantía sea superior a 50 URPs; y procesos contenciosos administrativos en materia laboral. En primer lugar, proceso ordinario laboral. Los juzgados especializados de trabajo conocen, dice la ley, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, ya sea obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios en naturaleza laboral, formativa o cooperativista. Ya sabemos a qué se refiere con ello. Referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Ahora, vemos que aquí se reproduce entonces la fórmula genérica de que se trata de abarcar la mayor cantidad de materias dentro del ámbito de las relaciones laborales. Y aquí la ley sí nos va a nombrar 11 materias susceptibles de ser conocidas en proceso ordinario laboral por el juzgado especializado de trabajo, pero sin ser excluyentes. Simplemente nombra 11 materias. Primero, el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como a los correspondientes actos jurídicos. Cuándo inició el contrato de trabajo, cuál es la fecha real de ingreso, qué régimen laboral es aplicable, régimen MIPE, régimen laboral general, mi despido fue arbitrario, fue nulo, fue incausado. Es decir, nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal, en primer lugar. Segundo, la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. Por ejemplo, yo he sido despedido de forma fraudulenta y como tal yo estoy habilitado para demandar la indemnización por daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios pueden ser de naturaleza patrimonial, lucro cesante, por ejemplo, que son las remuneraciones dejadas de percibir desde el despido hasta la reposición, y también un daño extrapatrimonial, como por ejemplo el daño moral, la afectación a mi fuero interno y el truncamiento del proyecto de vida. Esto vendría a estar comprendido dentro de una indemnización por daño moral, que es un daño extrapatrimonial. Entonces aquí la ley hace esta mención: cualquier responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes, ya que si el trabajador comete una falta laboral grave que tenga repercusiones en los bienes de la empresa, de la compañía empleadora, entonces esta puede demandarlo por los daños ocasionados, por los daños en este caso patrimoniales, si se trata de la pérdida de un bien que puede ser muy valioso dentro de la empresa.
Tercero, los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral. Un acto de discriminación muy común, por ejemplo, en la actualidad, es la discriminación salarial por motivos sindicales, que se presenta cuando la empresa otorga beneficios económicos o de acceso al empleo de cualquier índole, pero exclusivamente a los trabajadores no sindicalizados. En estos casos hay una discriminación salarial porque a personas que están realizando el mismo trabajo no se les paga igual, se les paga a unos más por una condición ilícita, que es promover prácticas antisindicales, que es promover la desafiliación sindical, que es hacer una diferenciación entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para beneficiar irregularmente, ilegalmente a uno a diferencia de los otros, en este caso a los no sindicalizados. Cuarto, el cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia. Hemos visto ya en una clase anterior cuáles son estos actos de hostilidad. A modo de ejemplo, la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría, o el traslado a un lugar distinto de aquel donde el trabajador presta habitualmente sus servicios. En estos casos hemos visto que el trabajador tiene dos opciones: considerarse despedido, la figura que se conoce como despido indirecto, y demandar el cobro de la indemnización por despido arbitrario, o demandar el cese de los actos de hostilidad y que el juez ordene que la relación laboral sea retrotraída al estado anterior a la comisión de los actos de hostilidad y reparar el daño causado por el mismo. Entonces tenemos que el cese de los actos de hostilidad es la cuarta materia comprendida dentro de la competencia de los juzgados ordinarios, de los juzgados especializados de trabajo y proceso ordinario. Quinto, todas aquellas pretensiones relativas a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Las enfermedades profesionales vienen a estar comprendidas por aquella afectación permanente a la salud de los trabajadores derivadas de la exposición a un factor de riesgo en la ejecución de sus labores en el marco pues, de un contrato de trabajo y en una empresa determinada. Ejemplo, la neumoconiosis. La neumoconiosis es la petrificación de los pulmones que básicamente afecta a los trabajadores mineros que han trabajado en minas subterráneas, porque los gases y el polvo se comienzan a introducir en el organismo de estos trabajadores, y una vez que se llega a afectarlos de tal forma que puede llegar a desarrollar enfermedades como la neumoconiosis, que ya es un estado de afectación permanente de su salud. Accidentes de trabajo vienen a ser todos aquellos hechos fortuitos que implican un daño al trabajador y que son consecuencia bien de la ejecución de las labores o bien en su ocasión, como por ejemplo un corte de un brazo, corte de una mano, fractura de huesos derivados de cargar material que el empleador encargó, la deficiencia, el mal funcionamiento de una máquina, etc. Entonces, cualquier pretensión relativa a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo se tramitan también ante los ordinarios, juzgados ordinarios de trabajo, juzgados especializados de trabajo y proceso ordinario laboral. Ahora, aquí pueden estar incluidas también, obviamente, las pretensiones relativas a una indemnización por daños y perjuicios, ya sea por daño emergente, por lucro cesante o por daño moral. Pero todo lo relativo a esas enfermedades y accidentes va a ser tramitado en esta vía mencionada. Sexto, la impugnación de los reglamentos internos de trabajo. ¿Qué empresas están obligadas a tener reglamento interno de trabajo? Aquellas que tengan más de 100 trabajadores, según el artículo 3 del Decreto Supremo número 39/2091, trabajo. El reglamento interno de trabajo contiene disposiciones determinadas por la empresa para la ejecución de labores en su ámbito de aplicación determinado: horario de ingreso, horario de salida, permisos, licencias, obligaciones del trabajador, obligaciones del empleador, entre otras medidas que la empresa considere pertinentes para el desarrollo cabal de sus funciones, y es una expresión de la facultad normativa del empleador respecto de las labores subordinadas. Séptimo, los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución. Por ejemplo, sabemos que el número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato es de 20.
Si el sindicato no cuenta más con este requisito, si ya no tiene 20 afiliados, entonces se puede proceder a su disolución. Pero esta disolución no es ni automática ni se resuelve en la vía judicial, sino que exclusivamente se resuelve en la vía, no se resuelve en la vía administrativa, exclusivamente se resuelve en la vía judicial. Para ello se tiene que seguir, se tiene que tramitar un proceso ordinario de trabajo ante el juzgado especializado laboral. 10. El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas como ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. Aquí la ley hace una precisión de que los institutos, fondos, cajas u otros también pueden, y de hecho también tienen personal subordinado, personal que tiene una relación de adversidad laboral. Puede ser también que tengan personal que tenga una vinculación a través de una modalidad formativa de trabajo, o que tengan un régimen de cooperativas. Entonces, estos institutos, fondos, cajas u otros también son susceptibles de tener pretensiones a ser conocidas en el proceso ordinario laboral. Y finalmente, el cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez a favor de los asegurados o beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. Aquí se hace hincapié en que deben ser prestaciones vinculadas a prestaciones de salud y pensiones de invalidez. Bien, entonces tenemos que además de ello la ley deja una cláusula abierta y nos indica que además de estas materias mencionadas pueden ser conocidas en proceso ordinario laboral todas aquellas materias que a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a 50 unidades de referencia procesal. Es decir, a criterio del juez, cualquier otra materia es susceptible de ser conocida. Lo que trata de hacer la ley es dejar un amplio margen para que los trabajadores puedan demandar las pretensiones que consideren pertinentes si es que el juzgado valora que que ameritan ser conocidas en el proceso ordinario de trabajo. Además de ello, pueden ser conocidas también, que son las dos últimas, el sistema privado de pensiones y todas aquellas pretensiones relativas a su normativa, y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en materia laboral. Es decir, cuando hay una sentencia que es fraudulenta, que no es de acuerdo a derecho por la aplicación indebida de normas jurídicas o por la valoración errónea de medios probatorios o por haber utilizado medios probatorios falsos o nulos. Bien, entonces estas vendrían a ser las competencias por materia del juzgado especializado de trabajo, pero en el proceso ordinario laboral. Como hemos visto, hay un amplio margen de actuación en estas materias, como ser obligaciones de dar, de hacer, de no ser, y básicamente es uno de los procesos más utilizados actualmente. Pero también existe el proceso de abreviado laboral en los juzgados especializados de trabajo. Y aquí tenemos solamente dos tipos de pretensiones que pueden ser conocidas en este tipo de procesos. Primero, la reposición, cuando se plantea como pretensión principal única, ya sea por despido nulo, por despido incausado, por despido fraudulento. Pero la característica y limitante es que esta tiene que ser una pretensión única. Si yo acumulo, por ejemplo, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios, que es también una pretensión principal, entonces debido a esta acumulación de pretensiones principales ya no podría tramitarlo en la vía del proceso abreviado, sino que tendría que tramitarlo en la vía del proceso ordinario laboral. También, si a mi pretensión de reposición yo deseo agregarle el cobro de cualquier adeudo laboral pendiente, remuneraciones, gratificaciones, ETS, que no se ha cumplido. En estos casos, si yo acumulo más pretensiones además de reposición, ya no voy a poder hacerlo en la vía del proceso abreviado. Y además de esto, todas aquellas pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical, en su vertiente individual, colectiva, positiva o negativa, también son conocidos en el proceso abreviado laboral. En tercer lugar, tenemos que el juzgado especializado de trabajo también conoce procesos contenciosos administrativos en materia laboral. Aquí están todas aquellas prestaciones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social,
de derecho público, que está referido básicamente a cualquier reclamación a nivel judicial hecha por un servidor público o por un funcionario, ya sea del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, del régimen CAS o el régimen de la ley de Código Civil, de ser el caso. Además de esto, las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por ejemplo, una resolución de infracción de la SUNAFIL. Si no se está de acuerdo con ello, yo puedo impugnarlo en la vía del proceso contencioso administrativo laboral y va a ser el juez especializado de trabajo con subespecialidad de lo contencioso administrativo el que resuelva el conflicto, ya sea cualquier pretensión planteada por un servidor público o un funcionario, o ya sea cualquier impugnación contra una actuación de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y finalmente tenemos que los juzgados ordinarios de trabajo también conocen el proceso de ejecución, es decir, con títulos ejecutivos. Ya hemos visto cuáles son y cuáles son las características de cada uno de ellos, pero cuando la cuantía de estos títulos ejecutivos sea superior a 50 unidades de referencia procesal. Tenemos también que, ya siendo el tercer órgano jurisdiccional dentro de la Organización por Materias, que la ley regula la competencia de las salas laborales superiores cuando actúan en primera instancia, y aquí regula 5 tipos de procesos. En primer lugar, la acción popular en materia laboral. En segundo lugar, la anulación del laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico. Tercero, la impugnación del laudo arbitral que resuelve el conflicto económico. Cuarto, la contienda de competencia. Y quinto, los conflictos de autoridad. En primer lugar, la acción popular en materia laboral es una garantía constitucional que está referida básicamente al control constitucional, al control de la compatibilidad entre las normas constitucionales y una norma de rango infralegal, como puede ser un decreto supremo, como puede ser una resolución ministerial. Normas de rango infralegal. Para las normas de rango de ley, lo que se plantea es un proceso de inconstitucionalidad, y de forma análoga, para una norma infralegal, lo que se plantea es una acción popular. Entonces, este proceso tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa, según el artículo 57 del Código Procesal Laboral. Indica que la infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo, y procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de las que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso. Esto está en el artículo 66 del Código Procesal Constitucional. Ahora, la ley procesal del trabajo nos indica que en materia laboral, específicamente en materia de derecho del trabajo, cualquier norma de rango infralegal cuya constitucionalidad pretendamos cuestionar va a tener que ser tramitado en la vía de la elección popular laboral ante la sala laboral, la sala superior laboral. Entonces, un ejemplo de ello sería el proceso de acción popular número 5132-2014, que fue planteado para proponer la inconstitucionalidad del Decreto Supremo número 11-2014-Trabajo. Lo que se pretendía era que se derogue esta norma, que era la que por primera vez regulaba el arbitraje potestativo como medio alternativo de resolución de la negociación colectiva, pero dentro de un marco en el cual una de las partes puede obligar a la otra a acudir al arbitraje si es que hay una negociación colectiva pendiente de resolver. Se planteó de que este mecanismo era inconstitucional, porque se obligaba a las partes a recurrir a un medio como es el arbitraje sin que el otro esté de acuerdo, entre otros argumentos. Pero finalmente se desestimó la demanda, se declaró infundada y se determinó que el Decreto Supremo número 11-2014-TR no es contra la Constitución y que por el contrario el arbitraje laboral potestativo es un medio de fomento de la negociación colectiva. Bien,
Continuando, el segundo tipo de proceso que se conoce en primer grado por las salas laborales superiores es la anulación del laudo arbitral jurídico. Aquí la anulación se tramita conforme al decreto legislativo número 1061, ley que norma el arbitraje. Esta ley regula en su artículo 62 que el recurso de anulación constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral, que en principio es inapelable, y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63 del decreto legislativo número 1061. Estas causales además indican que está prohibido bajo responsabilidad pronunciar sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral, porque se entiende que las partes han sometido su conflicto jurídico a arbitraje justamente porque desean que sea una suerte de juez privado, que sea el árbitro, el que resuelva el conflicto. Por lo tanto, el Poder Judicial, al momento de resolver la anulación de un laudo, no entra a tallar sobre el fondo, no discute cuál ha sido la decisión de fondo del tribunal, cuál ha sido, si ha sido o no correcta la valoración de los medios de prueba, sino que dice que se ciñen las causales de anulación a las reguladas en el artículo 63 del decreto legislativo número 1071, y estos están básicamente referidos al cumplimiento de normas del debido proceso, como puede ser, por ejemplo, que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, es decir, que no están incluidas dentro del convenio arbitral, partes por materias que las partes no le han delegado su resolución al árbitro, o que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. O también que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. Entonces, en estas causales, el laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico va a ser nulo, según el decreto legislativo número 1061, que es aplicable a esta materia, pero que debe ser tramitado ante una sala laboral superior a través de un proceso de anulación del laudo arbitral. Ahora, esto hay que diferenciarlo de la impugnación de laudos arbitrales económicos. Aquí, las causales de impugnación de estos laudos arbitrales que resuelven la novación colectiva están reguladas por el artículo 66 del texto único ordenado del decreto legislativo número 25593, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo, que indica que el laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. Las causales de impugnación son por razones de nulidad, que son básicamente las reguladas en el artículo 63 del decreto legislativo número 1071, y por establecer menores derechos a los contemplados por la ley o en favor de los trabajadores. En estos casos, si hay una causal de nulidad o si se establecen menores derechos que los contenidos en la ley, recordemos que aquí se resuelve una negociación colectiva, entonces este laudo arbitral va a poder ser impugnado en la vía judicial a través de una sala laboral superior que va a resolver en primera instancia, y como vamos a ver, en segunda instancia va a resolver la Corte Suprema. Y finalmente tenemos a la contienda de competencia, que es promovida entre un juzgado de trabajo y entre estos, es decir, entre varios juzgados de trabajo y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. Aquí es que hay un juzgado que se declara competente para conocer una causa por una razón fundamentada, pero hay otro que decide también declararse competente, y entonces ambos se declaran competentes para conocer el proceso, la pretensión, pero solamente uno de ellos puede resolver el conflicto. Entonces, aquí la sala laboral es la que va a decidir, va a sentenciar y va a determinar si el conflicto es resuelto por el primero de ellos o por el segundo, o por el que considere pertinente. Y finalmente tenemos a los conflictos de autoridad, que son el último tipo de proceso laboral conocido en primera instancia por las salas laborales superiores. Estos conflictos de autoridad deben ser entre un juzgado de trabajo
que se declara competente para declarar determinada cosa, y una autoridad administrativa, que también se declara competente para resolver sobre determinada materia, en los casos previstos por la ley. Ciertamente es un tanto raro que ocurra un conflicto de autoridad porque están bien delimitadas. ¿Cuáles son las competencias de los órganos jurisdiccionales y cuáles son las competencias de las autoridades administrativas de trabajo? Bueno, esas son las competencias por materia. Haciendo una brevísima recapitulación, los juzgados de paz letrados conocen el proceso abreviado, obligaciones de dar con cuantía menor a 50 URPs y títulos ejecutivos con cuantía menor a 50 URPs. Además de ello, conoce el proceso de conocimiento. Los juzgados especializados en proceso ordinario conocen cualquier tipo de pretensión, obligaciones de dar, hacer o no hacer, con cuantía superior a 50 URPs. La ley inclusive nombra 11 materias que puede conocer de forma sin ser excluyentes de otras. Conoce procesos abreviados, reposición cuando es pretensión principal única y vulneración a la libertad sindical. En proceso de título ejecutivo, todos aquellos que tengan cuantía superior a 50 URPs. Y las salas laborales superiores van a conocer acción popular en materia laboral, van a conocer la anulación de laudo arbitral que resuelve conflictos jurídicos, va a conocer la impugnación de laudos arbitrales de contenido económico, la contienda de competencia y el conflicto de autoridad. Ahora pasemos, por tanto, a la competencia por función, que es la segunda categoría regulada en la ley en cuestión de materia. La competencia por función responde a la pregunta: ¿dónde prosigue, una vez que hay una sentencia de primera instancia, el proceso? ¿Ante qué órgano se interpone recurso de queja o recurso de apelación? Y aquí tenemos, en primer lugar, que la ley nos va a regular la competencia por función de los juzgados especializados de trabajo. Aquí eso van a conocer dos tipos de escritos. En primer lugar, del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados laborales en materia laboral. En este caso es el juzgado de paz letrado el que emite la sentencia de primera instancia. Ya hemos visto cuáles son las materias y las condiciones para que esto ocurra. Y el que va a resolver la segunda instancia es el juzgado especializado. O también conoce del recurso de queja por denegatoria, del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. Ahora, las salas laborales superiores van a conocer del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales y del recurso de queja por denegatoria, del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. En los casos en los cuales sea el juzgado especializado de trabajo la primera instancia, la segunda va a ser la sala laboral superior. Y finalmente la competencia de la Corte de Derecho Social y Constitucional, de la Corte Suprema. Estos van a conocer por función el recurso de casación, cuando la primera instancia ha sido un juez especializado, la segunda una sala laboral, una suerte de instancia extraordinaria, que es el recurso de casación, viene a ser aquella que va a ser resuelta por la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema. Segundo lugar, del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia, como por ejemplo en el caso de una anulación del laudo arbitral, como por ejemplo el caso de un conflicto de competencias. Y tercero, del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. Estas son las competencias por función reguladas en la Ley de Proceso del Trabajo. Los juzgados especializados van a conocer en apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los juzgados de paz letrado. Las salas laborales van a conocer en apelación las resoluciones, los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de primera instancia expedidas por los juzgados especializados. Y la Corte Suprema va a conocer en apelación el recurso, los cuestionamientos e impugnaciones contra las resoluciones expedidas en primera instancia por las salas laborales superiores. Y va a conocer además de esto en casación aquellos casos que lo ameriten según la ley de la materia. En la clase de procesos laborales vamos a
ver cuáles son los requisitos para que un determinado proceso llegue a ser una instancia de casación y en qué casos se da. Vamos a pasar entonces a la penúltima parte de la exposición, que es la competencia por territorio. Y aquí hay 4 reglas. Cuando el trabajador es el que acciona, cuando el empleador es el que acciona, cuando se cuestiona un laudo arbitral y cuando hay una prórroga de competencia. En primer lugar, si el que acciona es el trabajador, aquí es competente a elección de él bien el juez del lugar del domicilio principal del demandado o bien el juez del distrito judicial del último lugar donde se prestaron los servicios. Por ejemplo, si yo trabajaba para una compañía minera que tiene su asiento minero en Cusco, pero su domicilio fiscal, su domicilio principal, sus oficinas administrativas se encuentran en Lima, yo como trabajador puedo demandar el cumplimiento de cualquier adeudo laboral bien ante la Corte Superior de Justicia de Cusco o bien ante la Corte Superior de Justicia de Lima, porque la ley me da esa facultad. Lo puedo interponer bien donde prestar los servicios o bien donde es el domicilio principal de la empresa. La competencia por territorio, recordemos, responde a la pregunta de ¿en dónde se interpone el proceso? ¿En dónde inicia un proceso judicial en materia laboral? Ahora, por el contrario, si el accionante es el empleador, si el empleador es el quien demanda a un trabajador, las cosas cambian. Aquí la ley nos indica que si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el lugar del domicilio del trabajador. Yo necesariamente tengo que interponer la demanda en el domicilio que está registrado en el registro interno como empresa, porque también el trabajador está en la obligación de comunicar cuál es su domicilio a su empleador. Si se trata de un laudo arbitral, dice la ley que en la impugnación de laudos arbitrales derivados de una demandación colectiva, es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. Si el laudo resuelve una negociación colectiva que ocurrió en Chachapoyas, pero el tribunal arbitral se instaló y resolvió en Lima, entonces va a ser competente la sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, porque así lo establece la ley de forma expresa. Y finalmente, nos indica la ley que la competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. Ejemplo, yo interpuse la demanda en Lima, porque allí es donde estaba el domicilio fiscal de la empresa minera, pero resulta que luego de 5 meses de interpuesta la demanda, el domicilio fiscal de la empresa cambia a Tumbes. Entonces, ya no debería ser competente el juzgado de admisión, porque ya se ha variado el domicilio procesal del domicilio fiscal del demandado, de la empresa demandada. Pero en este caso aplica la prórroga de la competencia porque es en favor del trabajador y va a seguir siendo competente el juzgado de la Corte Superior de Lima, porque al momento de iniciar la demanda se cumplían los requisitos procesales de la competencia, porque allí quedaba el domicilio fiscal del demandado al momento de su interposición. Y por tanto hay una prórroga de la competencia y el juzgado puede seguir manteniéndose conociendo el proceso. Bueno, finalmente tenemos la regulación de las reglas de incompetencia. Hemos visto ya cuáles son todas las reglas con materia, función y territorio para que un órgano sea competente. Pero ¿qué pasa si se advierte que este órgano judicial en realidad no tiene competencia? Bien, el artículo 7 de la Ley Procesal del Trabajo nos indica lo siguiente. El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Al momento de hacer la contestación de la demanda, yo puedo plantear que esta acción o esta demanda debe ser declarada improcedente porque el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso no es competente, ya sea por razón de la materia, por razón de la cuantía o por razón del territorio o grado. Y ya hemos visto cuáles son las normas que regulan cada una de esas materias. Si el juez advierte incompetencia en cualquier estado y grado del proceso, declara la nulidad del actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente.
Es decir, por más que esté en una etapa ya de apelación el caso, ya hay una sentencia en primera instancia y se resuelve y está en etapa de la sala laboral. Si es que el juzgado advierte que de su origen no era competente para conocer el proceso, puede declararse incompetente y automáticamente se declara nulo todo lo actuado y prácticamente se inicia a foja cero, razonablemente, porque tiene que ser derivado al órgano jurisdiccional competente. Si es en Lima, pero en realidad el competente es la Corte del Callao, entonces se va a oficiar a la Corte del Callao todo lo actuado y el proceso va a iniciar según el estado anterior a la declaración de incompetencia. Dice que la incompetencia puede declararse por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. Y aquí lo relevante es que el juez puede declararse de oficio en cualquier momento incompetente y bajo la única consideración de que tiene que remitir al órgano jurisdiccional respectivo. Dice además que si el demandado cuestiona la competencia del juez por razón del territorio, puede optar por oponerle incompetencia, bien como excepción o bien como contienda, de forma excluyente. La competencia de los juzgados de letrados solo se cuestiona mediante excepción. Y finalmente nos indica que la competencia entre jueces de trabajo y entre jueces y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la Corte Superior correspondiente. Bien, esas son básicamente las reglas de la competencia de la nueva ley procesal del trabajo, dentro de los cuales me parece la parte más sustancial y relevante es la parte de la competencia por materias de los distintos órganos jurisdiccionales. Muchas gracias y hasta una próxima clase.